presenta Banco Formosa, confianza para tu vida. Hola, hola, hola mi gente bella, ¿cómo están? Les saluda Karen Espínola, la conductora de Raza Guaraní. Sean todos ustedes bienvenidos a la segunda temporada de Raza Guaraní. Esto es una producción de SEO Multimedia. En esta segunda temporada y con más fuerza que nunca, seguiremos compartiendo nuestra cultura, nuestras costumbres y todo lo que nos identifica como paraguayo. Hoy tenemos un invitado de lujo. Es un artista, cantante, productor. Tiene una trayectoria internacional y nacional. Él es Eladio Villalba Almeida, más conocido como Lalo Villalba. Bienvenido a Raza Guaraní, Lalo. Gracias por la invitación, Raza Guaraní, a los televidentes. Un saludo grande desde Asunción. Muchísimas gracias, Lalo, por recibirnos en tu casa para poder hacer esta entrevista, esta hermosa entrevista. Ahora queremos conocerle a Lalo. ¿Quién es Lalo? Y Lalo Villalba es un bohemio, un soñador, un artista, un cantante que desde los 8 años aproximadamente canta y sigue cantando con todo este tiempo transcurrido, que es, como te digo, un soñador que vivió siempre soñando, huérfano de padre y madre, criado por la tía, por la abuela, y agradeciendo muchísimo a toda mi gente. Qué bueno, Lalo, qué lindo. ¿Y qué recuerdos tenés de esa época en tu vida, Lalo? Y bueno, la alegría de haber sido criado por la abuela y por la tía, y agradeciéndole toda la cultura, todo lo bueno que me dio esta vida, porque teniendo 6 añitos ya era hijo único, y además sin padre ni madre y criado por estas 2 viejitas, y que me consiguieron inclusive una beca para entrar en uno de los mejores colegios de Asunción, el Colegio Salesiano Monseñor Lasaña, que es un lugar donde estudió muchísima gente importante, y tuve la suerte de estar ahí en ese colegio. Lalo, ¿y qué sentís ser criado por tu abuela y por tu tía? ¿Qué sentís? ¿Qué sensación tenés? ¿Podés explicar a la gente que nos escucha y no ve? Porque yo fui criada por mi abuela y para mí es un orgullo. No es solo orgullo, sino malcriados somos. Criado, somos muy malcriados. Orgullo, es una satisfacción enorme y es un placer haber sido hija y bebé de la abuela, ¿eh? ¿Y vos cómo te sentís, Lalo? También lo mismo, hasta ser grande, sí. todo lo que me dieron y lo que yo puedo ser hoy día, se lo debo siempre a la buena crianza de mi familia, porque vos sabés que estar en un colegio como el Monseñor Lasaña, que conoce mucha gente de los padres salesianos, fue un orgullo muy grande estar compartiendo con esa gente que yo no tenía el nivel económico que tenían mis compañeros, pero sobresalí siempre por los dones que me dio el Señor, ¿verdad? Agradeciéndole a Dios Todopoderoso por todo lo que me dio. Al entrar a los 6 años hice el primer grado, y a los 8 años, cuando estaba en el segundo grado, tercero, entré en el coro polifónico del colegio, y ahí llegué hasta ser solista del coro. Así que yo cantaba la parte solista del himno nacional, canté
frente, por ejemplo, frente al presidente de la República en esa época. Así que, ¿qué más gratos recuerdos puedo tener de eso? Qué lindo. ¿Y quién era el presidente en ese momento, Lalo? Y era el general Stroessner. Nuestro querido Stroessner. Nuestro querido Stroessner. Así es. ¿Y qué sentiste cantar enfrente de él? Uy, en el Teatro Municipal Paraná era en una colación del Colegio Monseñor Lasaña. Y participamos del coro, cantamos el himno nacional, cantamos Virgencita de Cacupé y otros temas, demostrando lo que era el coro, y verle a ese señor ahí enfrente que todo el mundo decía el general Alfredo Stroessner. ¿Vos sabés lo que era eso? Un orgullo grande para mí, siendo todavía una criatura prácticamente. Imagínate, vos tenías 8 años. 8 años. Sí. Y ese momento cuando vos te iniciaste o sentiste que ese te gustaba y dijiste, bueno, yo quiero ser cantante, y sentiste de chiquitito o ibas viendo otra gente que cantaba y a vos te gustó y te fuiste y dijiste, bueno, quiero ingresar con ustedes para cantar, o cómo nació esto para vos? Yo soy un ególatra. Soy un egoísta y ególatra por lo que es Lalo Villalba. Yo no veía otro artista, no. Siempre decía que yo iba a ser un triunfador. Eso fue lo único que pensé. Y hasta ahora mis hijas, mis nietos me dicen que yo soy un ególatra. Así que ¿Creías y sigo vos? soñando. ¿Te creías me vos? creía yo mismo. Está bien. Sí, así. En la vida hay que también creerse algunas veces, ¿eh? Sí, es importante eso, tener la confianza y la autoestima suficiente para llegar a ser alguien en la vida o luchar por su sueño. Así mismo es, así mismo es. Eso sí, no perdiendo de vista los juegos, porque en el colegio, en la época de colegio, también participé, fui a jugar fútbol. Jugaba fútbol en las divisiones inferiores del Club Sol de América de acá de Paraguay. Y así que me divertí mucho, me divertía mucho. Pero y vos no vas a creer. Cuando era chiquitito, aparte de jugar fútbol también, Lalo, ¿qué jugabas? ¿Estabas en el barrio? ¿Jugabas con tus amigos, con tus compañeritos, al tucañcañú, Sí. a la balita, No. al trompo, a la pandorga? ¿Jugabas a eso, Lalo? La balita, sí. La balita, trompo. Balita y trompo. Y me caracterizaba por saber hacer las pandorgas. Ah, mira, Y, qué bueno eso. Sí, los barriletes, yo los hacía para mí y para mis amigos. Así que... ¿De qué hacías, Lalo? De tacuara, de palillos de tacuara y papeles de colores. Ah, mira, qué capo, Sí. che. Pero el siempre... hilo que usaba, el hilo de... Hilo de ferretería. De ferretería, sí. Sí, ese era lo mejor. Y participábamos en el barrio con los otros amigos en las fiestas, así, se hacía concurso de pandorgas y yo siempre participaba. Qué bueno, Lalo. Es lo que me acuerdo, sí. Hablando de sueños y hechos realidades, Lalo, integraste como primer voz en el trío de siempre con Rigoberto Arévalo y Neni Ruiz Díaz. Sí, pasó mucho tiempo, pero te quiero contar un pequeño detalle en mi vida, que yo trabajaba como visitador médico, era visitador médico en un laboratorio de medicamentos. La época que trabajaba. O sea, tenés otra faceta también, Lalo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Antes Sí. de llegar a este proceso de cantar con el trío, tenés otra historia. Tengo una historia muy linda porque estuve por Buenos Aires 5 años, me fui a Buenos Aires, volví con una mano arriba y otra mano abajo, Ujú. a Asunción, no gané nada y volví a empezar acá como visitador médico y ahí, estando en el laboratorio como visitador médico, Mm. uno de mis jefes me inscribió a un concurso en el año 80 Ujú. no, 79 aproximadamente. Había un programa en Canal 13 acá en Asunción, Ujú. eh, Nuevas Voces Camino al Éxito. Ah, mira. Y sí, y como escuchaba siempre mi jefe que yo cantaba como loco ahí en el laboratorio a la mañana temprano llegaba. Y me inscribió, Eh, me inscribió al concurso. Y fue el primer año que se hizo ese programa y junto a Lenis Paredes y mm, Tito Tan, unos muchachos, los integrantes de Sajonia 4, eran, eh, estábamos participando en ese concurso y como solista participé y fui ganador un domingo en una de las eliminatorias, participé y fui ganador de ese domingo y acá en el barrio eh, me gané 10.000 guaraníes más un reloj de oro, sí. bañado en oro. Y cuando llegué acá en el barrio era como si hubiera una procesión, toda la gente esperando que llegara. Rico era ya en ese momento, vos, ¿eh? Sí, sí, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Sí. Los muchachos me hicieron gastar todo porque comimos un asado. Todo el barrio se adhirió a eso. ¿Y qué te parece? ¿Y qué te parece? Mira qué linda Sí, historia, ¿eh? ese fue mi primer triunfo realmente. Y después, ya en el 84, yo seguí trabajando como visitador médico y en el 84, Rigoberto o Neni Ruiz Díaz, Eh, que vive a 200 metros de mi casa, a 2 cuadras más o menos, eh, se fue la primera voz del trío a los Estados Unidos mm, y le dice a Rigoberto, yo sé quién va a ser el reemplazante de Tito Martínez, le dice. Y porque ellos buscaron no sé cuántas primeras voces, pero que ninguno alcanzaba el registro de Tito Martínez, que parecía una nena, tenía una voz muy fina. Y le le dice Neni a Rigo, yo sé quién es el que le va a suplir. ¿Te acordás de Lalo Villalba, aquel monochino que cantaba con Sajonia 4? Le dice. Porque me fui a hacer algunas peñas con los chicos de Sajonia 4 y entonces se acordaban de eso y me llama un día el Neni que está cerca de casa y me dice, te hace llamar Rigoberto ah, y mira. entonces quiere hablar contigo. ¿Y Me qué voy sentiste ahí? ¿Y qué sentiste ahí, Lalo, cuando te dijo eso? y no sé, una alegría, pero muy mesurado, porque ¿quién iba a creer que un desconocido llegue a ser la primera voz de un trío que tenía 25 años de vigencia en ese tiempo? Y yo nunca imaginé, ¿verdad? Ujú. Entonces me llamaron un día, fui a practicar con ellos y como con Sajonia 4 habíamos hecho algunos arreglos de los temas que cantaba el trío de siempre, entonces me fue fácil, me fui, probé, Claro. me pusieron las notas en que tenía que cantar y todo eso. Y ahí me dijeron, bueno,
de 2 o 3 ensayos nomás tuve yo con él. Y me dice, bueno, te vas a ir, vas a entrar en el trío, me dice Rigoberto. Pero yo tenía una porra por acá. ¿En Recién, serio? ahí sí, era morocho y con un pelo. Y me dice Rigoberto, me vas a cortar, eso parece un indio que viene de la campaña. Agua asume. Entonces, esa fue y me tuve que ir a un spa. A una peluquería. Me cortaron la peluquera, me cortó, me arreglaron todo, me hicieron las uñas. Pipí cucú. Saliste pipí cucú ahí. Sí. Está bien. Y la mayor anécdota que tengo es que en la primera actuación que hicimos en Canal 9, la inauguración del trío de siempre, cuando eso éramos los bemoles todavía, y eran los bemoles el grupo, el nombre del grupo, y me olvidé la camisa nueva y la corbata nueva, dejé en el canal y se me perdió. ¿Y qué pasó? Y no sé, me olvidé cambiándome ahí en el vestuario, en el camarín, por ahí me olvidé. Nos fuimos después de terminar de actuar, entonces, fuimos a un asado que nos ofrecieron y ahí fuimos a cantar y ahí ya no encontré mi camisa nueva. Un equipo nuevo, un traje nuevo, una camisa nueva, corbata nueva, todo nuevo, era que yo iba a debutar con el trío. Entonces me olvidé de la camisa y por suerte traje el saco, pero me tuve que comprar una camisa nueva, corbata no había de otra. No, esas anécdotas así muy lindas que teníamos con el trío. Yo era el más joven, pues. El más churro era ahí, ¿eh? Sí. El pipí con elegante. ¿Y cómo eran las grabaciones? El cabello, ¿sabes? Negro, ¿En serio? Totalmente negro. ¿Y cómo te peinabas? ¿Bien así con gel ahí o bien así? Sí, no, bien cuidado. Bien cuidado. Vos sabés que en los 28 años, casi 30 que estuvimos juntos, nunca me permitieron estar desaliñado, ni frente a mi casa. Me prohibieron que vaya de peña con mis vecinos. Yo tenía que cuidarme, no podía salir a tomar tereré frente a casa, porque yo era Lalo Villalba. Cambió totalmente mi vida. Y al cambiar tu vida, Lalo, antes que sigamos, al cambiar tu vida, Lalo, ¿qué sentiste vos? ¿Perdiste amistades? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese transcurso de que vos cambió tu mundo, tu vida, tu entorno, al ser ahora, en ese momento, ser conocido, estar con un grupo musical muy importante en ese momento? Vos sabés que unos 6 o 7 años me pasé llorando todas las actuaciones que tuve. ¿En serio? Y no descansábamos, viajábamos muchísimo y el director nunca me dijo qué bien que cantaste. Mira. Y terminamos de actuar y un saludo y chau, hasta mañana. Y viajamos a Buenos Aires y después estuvimos trabajando en un restaurante en Buenos Aires y ahí en una noche estábamos festejando que haya salido todo bien el trabajo. Dice, primera vez que cantamos bien, dijo. Mira. Y por fin le gustó por lo visto. ¿Y cuánto tiempo pasó eso? Y ya había pasado 6 años más o menos. Qué bárbaro. ¿Y eso te tocó a vos, Lalo?
me tocó un tiempo, pero después ya tenía que seguir porque Claro. mi familia tenía que comer, mi señora, mis hijas. Entonces, pasamos también, en principio, en algunos momentos también pasamos cosas muy fuertes, porque a veces que no salía algún trabajo, yo ya no estaba en la venta, no estaba en la visita médica, entonces Claro. dependía solo de la música. Y cuando no había viajes, no salían trabajos, a veces había que rebuscarse por moneditas también. Y sí, no había de otra, no había de otra. Sí. Y en ese momento, Lalo, cuando vos dijiste, me toca mucho, ¿te toca en el sentido de tu autoestima o te toca en el sentido de profesional? No, vos sabés que me tuve que adaptar. Me tuve que adaptar como profesional de la música, ya no podía dejar atrás eso. Y fueron realmente duros esos primeros años, porque la carrera que tenía Rigoberto con el trío era no podía defraudar. Y no, yo tampoco podría defraudarle ya a ellos, que confiaron siempre en mí. Claro. Y Entonces, además del recorrido seguramente intenso que tuvieron por Paraguay, ¿dónde más recorrieron? ¿En qué país más fueron con el trío, Lalo? bueno, con el trío nosotros fuimos a Europa, hicimos prácticamente toda Sudamérica y en el Paraguay recorrimos como, qué sé yo, 20 o 30 vueltas le dimos al Paraguay. De punta a punta, Lalo. Sí, de punta a punta. Qué lindo. Un día me acuerdo que viernes a la noche teníamos que tocar en Filadelfia, en el Chaco, en el fondo del Chaco. Sábado a mediodía en Ciudad del Este y terminamos las 12 de actuar en Filadelfia. Volvimos, cruzamos el puente, fuimos a mediodía, estábamos en Ciudad del Este y terminamos de actuar en Ciudad del Este y de ahí cruzamos directo a Formosa. Nos salieron, teníamos 3 trabajos distantes así, todo eso, y igual hicimos. Qué bueno. Trabajamos muchísimo, había días que trabajábamos muchísimo. Hablando de Formosa, Lalo, me gustaría que me cuentes una anécdota acá de Formosa, porque sé que hay algo muy, muy lindo que pasaste, que viviste acá en Formosa, con una persona maravillosa que es nuestro querido Pinocho. Sí, Pinocho siempre nos llamaba para eso. Dice, Pomelo quiere que vengan tal día, o vengan esta noche, hay una fiesta. Entonces íbamos. Y terminamos de actuar, y vos sabés cómo Pinocho le gusta la peña. Sí. Y siempre con la barra, peñando con toda la barra. Y después fuimos a descansar y a las 11:30 de la mañana, ya cuando estábamos en el auto para volver, se va apersonando ahí nuestro amigo Pinocho. Y en un auto también. Y dice, bájense. ¿Qué pasa? Saquen la guitarra. Sacaron la guitarra y empezamos. Quiero escuchar Única tú ahora. Y con el celular prendido hicimos una serenata. ¿A qué hora Una hicieron la serenata. serenata con Pinocho? A las 11:30 de la mañana cantando en la calle. No. ¿Viste qué anécdotas son aquellas? Ahí en el barrio San José. San José, ¿verdad? ¿San Miguel? ¿O San José? San Miguel. ¿No? San Miguel. Sí, San Miguel. San Miguel. Sí. Casi frente al Club Solda. ¿Cómo se llama el club que está ahí en San Miguel? Sol de América. Sí. El Sol de América, claro. Ahí en la calle. Mira, a las 11 de la mañana ustedes tocando en la calle. A las 11:30 cantándole. Sí. ¿Y a quién fueron en serenata? ¿No se puede contar o sí?
No sé, no sé. Él, Eso ahí quedó eso, ¿eh? hay que preguntarle a él quién fue la enamorada, porque el tema principal tenía que ser Única tú. La Única tú. única, sí, Mira. el tema principal de todos los viajes a Formosa eran para cantar Única tú. Única tú, mira. Y Sí. hablando de temas, ¿qué significó para ustedes el disco Amor para Siempre? Amor por siempre, Por siempre. amor por siempre. Ujú. Ese es el mejor disco que hemos grabado con el trío, eh, con con la asesoría de el maestro. El maestro que estaba en el Brasil y que volvió acá. Y ese fue un disco extraordinario. En serio. Realmente, sí. Mira. Amor por siempre. Exacto. Lalo, Y, sí, decime, Lalo, o- te escucho. no, bueno, son dos discos, Amor por siempre. Uno con el trío Sí. y el otro lo hice yo, Ah, mira. individual, solista, también Amor, pero ese es Amor. El otro era Amor para siempre. Y Sí. este es por siempre. El mío es Amor por siempre. Bueno, el otro era Amor Ese- para Siempre y el tuyo es Amor por El Siempre. mío, Amor por siempre, exacto. Bien. Y ese disco, el disco Amor por Siempre, fue mi primer disco de solista, que llegué a grabar con grandes músicos, Mira. como Diana Besanovich, Enrique Sayas de Paico, Qué lindo. con Ricardo Flecha. Un disco excepcional. Después hice un compendio de 3 discos, 3 materiales, que se llama Lalo Villalba y sus amigos. Amor por siempre. Después cada uno lleva un nombre distinto, pero como te voy a decir, en el grueso queda como Lalo Villalba y sus amigos. ¿Por qué ese Porque- nombre? Porque ahí es un compendio de grandes artistas, de todos los artistas prácticamente del Paraguay, que les pedí que me ayudaran y que cantaran conmigo. Canté con López Simón, que es un gran tenor, con un violinista, con un arpista que es Víctor Simón, también con Martín González en el bandoneón. Uy, una galería de artistas tiene mis discos. Qué bueno. Así ¿Y que, cómo te sentís? sí. ¿Cómo te sentís realizando ese sueño? No, eso es lo más grande que estoy haciendo hasta ahora. Y empecé la producción del el tercero, el tercer disco que estamos llevando ahora a cabo. Estoy grabando con Panchi Duarte, con Hilda María Basaldúa, con La Pimentada, con otros grandes artistas que estamos, Willy Sushar también. Ah, qué lindo. Sí, Qué bueno. y estamos haciendo, entonces ahí va a ir resumido toda la vida histórica musical de Lalo Villalba. Eso es lo que queremos. Qué nivel va a ser ese, ¿eh? Bueno, ni bien Sí. tengas, Lalo, todo eso, vamos a volver otra vez a charlar Ya. sobre ese tema. No, pero ya está, ya, ¿eh? en YouTube ya tenés Ya varios. no, Lalo lo Villalba tuyo y sus ya amigos. está. Lo tuyo ya Sí, está. sí. Es indudable la trayectoria que tenés, Lalo. Impecable. No, realmente Admirable también. muy contento, muy contento y
hace una semana estuvimos por Villa Hayes en un concierto. Hicimos conciertos virtuales también con mis amigos, con Los Mosqueda, con otros artistas. Eso también figura. Y justamente estuvimos pasando en vivo la actuación en Villa Hayes y la gente cómo respondía. ¿En serio? Le encantó. Bueno, y qué bueno. Sí. No, quería decirte que Sí. acá me están haciendo acordar que Sí. el primer disco fue Amor por Siempre. Por El siempre. segundo es El Dueño. El Dueño. El Dueño, que es el leitmotiv del segundo material de solista. Y ahora el tercero que estamos a medio camino todavía. Qué bueno. ¿Y cómo se va a llamar ese disco? Y creo que va a ser Amor Salvaje. Ese me encanta, Lalo, me encanta. Me encanta, Amor Salvaje, me encanta. Porque es el primer tema que grabamos y está entre dos temas. Amor Salvaje y La Mitad, que es el tema de Camilo también que grabamos como bolero, que es un bolero que grabamos, y Amor Salvaje que hicimos con Panchi Duarte y Hilda María Basaldúa. Así Qué lindo. Me encanta esos temas. Sí, y va a llevar el nombre de uno de los dos temas, que van a ser el leitmotiv de ese tercer material. El cuarto ya, ponele. El cuarto, claro. SEO Multimedios. Somos una compañía que brinda soluciones y servicios en comunicación, comercialización, gestión y asesoramiento para industrias, empresas, productores agropecuarios, productores agrícolas, profesionales, asociaciones empresariales y asociaciones rurales. SEO Multimedios. Innovación y tendencias. Pedí un préstamo con Onda desde tu celular. Si cobras tu sueldo a través del Banco Formosa, tenés un préstamo disponible ahora. Hasta 6 sueldos, cuotas fijas, acreditación inmediata, a la mejor tasa. Ingresá en siempreonda.com y conoce todo lo que podés hacer con Onda desde tu celular. Onda, siempre podés comprar. Hola, hola mi gente bella, ¿cómo están? Les saluda Karen Espínola, la conductora de Raza Guaraní. Si nos quieren seguir, gente bella, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, como Raza Guaraní. La línea de comunicación donde nos pueden mandar sus mensajes es al 3704 2022 40. 3704 2022 40. Lalo, ¿qué crees que le aportaron con el grupo a la cultura paraguaya? El trío de siempre es un trío que nació en 1954, algo de eso era. Y el estilo primordial del trío fue lo romántico, los boleros, las guaranias, bien románticas, porque nosotros descuidamos un poquito en ese sentido, te voy a decir, la música folclórica paraguaya, por darle todo el motivo de los boleros y de las guaranias románticas, porque siempre el trío se caracterizó por eso. Mira. Polka casi muy poco grabamos, pero los boleros y las guaranias sí hemos grabado. Qué lindo. Por eso, yo creo que ese es el aporte principal que hemos hecho
porque tenemos 40 discos grabados tenemos. Ay, qué bueno, muchísimo. En la trayectoria, sí, la trayectoria del trío. Muchísimo. Sí. ¿Y todo bohemio? Todo bohemio. Sí. Porque es algo muy romántico eso. Sí. Habla del amor. Nada de pelea, nada de guerra, nada de... Solamente el amor. Así es. Del amor. Qué bueno, qué bueno. En el año 2004, junto con el señor Rigoberto Arévalo, crea la entidad paraguaya del AIED Paraguay, la artista, intérpretes o ejecutantes. ¿Eso es cierto? Es la entidad paraguaya de artistas, intérpretes o ejecutantes, AIED Paraguay. AIED. Sí, como dice un amigo nuestro, es para defender los derechos de los artistas nacionales. Bien. Capítulo Paraguay le dicen porque tenemos una federación, federación internacional, que es la FILAIE, que es la Federación Internacional de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes, y que tiene de presidente a un español que es el maestro Luis Cobos. Así que una personalidad en la música. Y ahí en la FILAIE estamos todos los países de Sudamérica, Centroamérica y más España y Portugal. Esa es la... mira, está buenísimo eso entonces. Eso, sí, y es la entidad se dedica a cuidar los derechos de los artistas. Eso es muy bueno, muy importante. Los autores tienen su grupo, que es la Asociación de Autores. Los productores tienen otra sociedad, que es la Sociedad de Productores, y está ahí en Paraguay, que vela los derechos de los intérpretes. Sí. Todo lo que los músicos que tocan, ejecutan y cantan la música paraguaya. Sí. O sea, todo sea paraguayo. ¿Y qué logro tuvieron junto con ese proyecto? Llevamos 16 años y a los 6 años de trabajo, de duro batallar, hemos conseguido una reglamentación que llegamos a cobrar los derechos de los artistas en los fonogramas, aparte de las emisoras que tienen que pagar los derechos, la televisión que tiene que pagar los derechos. También la gente, los importadores que traen celulares, computadoras, todo lo que pueda, que pueden almacenar música. Sí. Entonces cobramos un pequeño canon le dicen, pero no es un canon, cobramos un pequeño derecho por las importaciones de esos elementos y a la cual o sea, eso le agregamos a las entradas a la entidad, y de eso, de la recaudación de todo eso, tenemos, por ejemplo, socios que ya cumplieron 78 años, son como 250 socios más o menos, que ya están cobrando su jubilación. Ah, qué bueno. Eso es importante, Lalo, porque sí. Imagínate ser músico y no tener un sueldo, viste que en esta época es muy difícil ser... Es difícil. Más todavía si tus sueños es eso. Sí, y cada 6 meses se hacen los repartos de los derechos a cada socio. Justamente en este mes estamos empezando ahora a abonar los derechos de los artistas. Ah, bien. O sea, todos socios tienen una tarjeta de débito que la entidad le envía sus derechos al banco y ellos pueden tener su dinero.
en una tarjeta. Lalo, ¿y cuál es el rol de esta entidad y quiénes los integran en este momento? Y el rol es, como te digo, Sí. Cuidar los derechos de los Sí, artistas. sí. Porque también hay gente que pelea porque no quieren pagar los derechos de los importadores, por ejemplo. Sí. Nos demandaron como 3 o 4 veces ya porque no quieren pagar esos derechos. Pero por suerte se portaron bien con nosotros la Corte Suprema y nos devolvieron esos derechos. Bien. Y aparte de eso, también otra entidad que nos pide plata y que nosotros no lo podemos dar es la entidad de audiovisuales, por ejemplo, quienes nos hicieron una demanda también hace poco, pero por suerte duró 2 años esa demanda y por ley no le podemos entregar. O sea que seguimos manteniendo los derechos de los artistas. Por suerte, sí, por suerte. Y en términos de calidad, ¿cómo ves a nuestros artistas a nivel mundial, Lalo? Falta mucho todavía. Recién estamos saliendo un poquito, como decir, salimos del cascarón, porque no. Vos sabés que en los repartos, en las transferencias que nosotros hacemos, la entidad de artistas cuida por todos los artistas del mundo, ¿verdad? Entonces, esa recaudación que nosotros hacemos lleva un 55 a 60% lleva la gente del exterior, lleva plata para los artistas extranjeros y nosotros nos queda solamente ese 50%. Mira vos, qué bárbaro. Sí. Qué bárbaro. No, es muy difícil, es un trabajo muy difícil, pero que estamos peleando y defendiendo a capa y espada para no dejar de lado a nuestros artistas. ¿Y qué decís vos que le falta a nuestros artistas para progresar en otros países, en otro mundo? Y eso es lo que no... Hace 16 años que venimos peleando eso, pero no, las grandes compañías no nos ayudan. Sí. Ellos, las compañías multinacionales no nos acompañan. Por los artistas nacionales y no hay caso. Porque ellos tienen sus artistas y les conviene más manejar esos rubros que la música paraguaya. Sí, la verdad que sí. Es cierto, eso es. Y ahora te iba a comentar también que el nuevo presidente falleció el año pasado. Falleció el presidente, el que estaba haciendo de presidente, un músico. Y ahora el presidente es Oscar Pérez, no sé si te suena ese nombre. Sí, Oscar Pérez, sí, lo conozco. Él es el presidente actual. Buen representante. Sí. Él es y Enrique Sayas está como miembro del consejo y yo soy el que entre nosotros no. ¿Qué sos? Soy el que firma el cheque. Vos sos el tesorero. Sí. Qué capo, che. Así. Tenelo cara de tesorero. Vos sos la cabeza inteligente en ese momento ahí. Sí. Ahí está. Bueno, me toca eso porque fui uno de los creadores. Claro. Yo fui el que creó esta entidad. Vos fuiste el creador de esta entidad. Sí, yo fui el creador con Rigoberto Arevalo. Y me consideran, soy muy amigo con el presidente de la FILAIE, que es Luis Cobos, el maestro Luis Cobos. Él me ayudó muchísimo. Yo tuve que dejar el trío por 3 meses más o menos. Fui a Suiza, estuve en Ginebra, estuve en Madrid estudiando. Y soy medio abogadito.
No, no tengo el no tengo el título de abogado, pero sos idóneo. Un especialista en derechos intelectuales. Bien. Sí. Eso así que eso me ayudó muchísimo. Dice ibero-latinoamericana porque, como te digo, es toda la América, las dos, América Central, América del Sur, más Portugal y España. Y gracias a que nuestra entidad está muy bien conceptuada, 5 años después empezamos a ser miembros del Consejo Directivo. Así que es un orgullo grande porque viendo lo que es Paraguay es una cosita así chiquitita y frente a los grandes monstruos como ser Uruguay, Argentina, Brasil, Chile. ¿Y el paraguayito dónde está? Sí, son los que mejor manejan los derechos y entre eso estamos nosotros, así que hay algo para agradecer. Qué bueno, qué bueno. Y en octubre del 2014 el Foro Iberoamericano de las Artes también. Ese foro se hace cada 2 años. Se premian a los artistas más connotados de cada país que ayudan entre ellos está Roberto Carlos, está... Mira vos, qué nivel. Sí, grandes artistas están en el Foro Ibero-Latinoamericano como representantes y entre ellos figuro yo. Seguro está Lalo Villalba ahí. Sí está. Gracias a Dios me dieron el premio. Qué bueno, me dieron Lalo. un premio por el trabajo que hacemos al frente de ahí, Paraguay. Qué bueno. Y te lo mereces de corazón. Tengo entendido también que han sido distinguidos por tu trayectoria, que justamente en este momento me estás diciendo, tanto a nivel artística, profesional y humana en el mundo de la cultura y el arte y el derecho. Sí, ese es el premio que le hacen. Es honorífico, pero es un premio donde se le premia por el trabajo que hace en todas las entidades de gestión. Entidad de gestión se le llama a las entidades que procuran los derechos. Claro. Y entonces sí, fui premiado. Eso es lo que te cuento, están grandes nombres, gracias a Dios, entre ellos figura Eladio Villalba. ¡Qué lindo, Eladio Villalba! Y bueno, Eladio, contanos en la actualidad, ¿cómo estás en este momento? ¿Qué estás haciendo a nivel profesional? Aparte de como me estaba contando que estaba por hacer el tercero y el cuarto y el quinto disco ya también. Sí, y estamos trabajando, siempre, como te digo, soñando y viendo la posibilidad. Tengo la ayuda también ahora de un productor, de una empresa productora colombiana, a la cual estamos enviando nuestros materiales y nos van a venir en estos días nomás. Por la pandemia se trastocó un poquito en el momento, quedó parado, pero LB Producciones, que es la productora nuestra, ya estamos preparados. Vamos a ser representantes de materiales de Chile, vamos a representar a artistas de Chile, Ecuador, Perú y Colombia. Así que eso también va a representarnos un poco más de entradita. Qué bueno, Eladio, qué bueno. Y aparte de todo eso que estás haciendo actualmente, Lalo, ¿qué proyecto también, qué futuro, o sea, qué proyecto de futuro que tenés? Que vos decís, tengo esto, pero en futuro, que estoy queriendo, que sueño, pero quiero lograrlo, pero se me está complicando, pero quiero ese objetivo alcanzar.
Y creo que lo que nosotros estamos deseando por el momento, lo más próximo sería que recibamos un premio un poco de la productora, porque en esa productora está el referente principal, que es Camilo, con el tema que nosotros hemos grabado la mitad. Así que estamos viendo la posibilidad de que podamos integrar la terna este fin de año en uno de los premios con el tema que estamos promocionando. Así que ese es el sueño más inmediato. Y lo que resta para nosotros es seguir trabajando y soñando que vamos a ir grabando más y más materiales con todos los artistas. Y si llegamos, yo creo que va a ser lo más importante, es llegar a grabar con artistas internacionales. Ahí sí que ya... ¿Qué lo vas a hacer? Podemos. Y yo creo que sí, yo creo que sí. Y conociéndote, en lo poco que estamos conversando, Lalo, lo vas a lograr. Porque me dijiste que sos bastante obsesivo en las cosas, así que yo sé que lo vas a lograr. Sí. Realmente soy un cara dura. Eso es bueno, es bueno a veces, y a veces te juega en contra. Sí. Lalo, ¿podemos hacer un ping-pong, por favor? Sí, dale. Un artista que admires. Ana Gabriel. Bien. Un disco. El disco de Luis Cobos. Un material que quiero hacer un disco grande como es. Una comida. Una comida. ¿Qué más te gusta de lo tradicional paraguayo y té? De Paraguay. Chicharrón Huiti. Ah, chicharrón Huiti. ¿Te gusta ese? Me encanta. Ah. ¿Y qué te gusta más de Paraguay? De Paraguay me gusta todo. Inclusive tengo temas que escribí, y a Asunción especialmente. Ah, qué bueno. ¿Y qué es raza guaraní para vos? Y la raza, yo creo que nuestra raza es lo más grande que hay. Por más de que seamos tan chiquititos, porque yo, como siempre digo, así entre amigos, les digo que nos robaron muchas tierras. Nosotros tendríamos que haber sido lo más grande de Sudamérica. Tal cual. Así que... Una película. Coco. Ah, ¿te gusta Coco? Ahí está, Lalo, ¿eh? ¿Te identifica Coco, Lalo? Sí. Él es un soñador, Coco es un soñador. Sí, un país que quieras conocer. Conocer ya no. Volver a Portugal. A Portugal te gusta. Qué lindo. Portugal, me encantó. Qué lindo. ¿Y cuántos países recorriste, Lalo? Y toda Sudamérica, Estados Unidos, Canadá, a ver, Europa, estuve en Suiza, Francia, Portugal, Italia, de paso. ¿De paso? ¿Qué? De paso, nomás yo también quiero andar por ahí. Tuve la suerte de viajar mucho. Qué bueno, Lalo. Eso es muy lindo. Eso queda como un cofre de recuerdo en la mente. Sí. Nadie te así saca mismo. Eso. Eso no tiene precio alguno, Lalo. No. Un escenario soñado. Ir a los Grammys. Muy bien, Lalo. Me gusta que apuntes a eso. Me encanta. Amor salvaje. Vamos a llegar, camaradas. Eso. Con eso vamos a llegar. Vamos a llegar, acordate nomás. Sí.
Lalo, la verdad es un placer tenerte. Para mí, un orgullo poder conocerte, Lalo. La verdad es una satisfacción enorme tengo de poder conocer toda tu historia, tus trayectorias, tus anécdotas. Sos un tipo humilde, de un corazón enorme. Nos dejaste entrar en tu casa, Lalo. Muchísimas gracias. Y bueno, tenés un espacio para poder agradecer a Dios, a la Virgen, a tu familia y a quien vos quieras agradecer, Lalo, por favor. Personalmente yo tengo que agradecer por sobre todas las cosas a nuestro Señor, que es el que nos da la vida, y a la Virgen María, que me ayuda. Yo provengo, como te digo, de un colegio salesiano religioso. Entonces llevo siempre la enseñanza del cristianismo y trato de ser lo más humilde y lo más católico posible, y voy cumpliendo así con todo, no digo todo, pero trato de cumplir bastante bien lo que nos enseña la religión. Así que también muchísimas gracias para ustedes, y que nuestra raza guaraní sea bien grande cada día más y más. Tal cual, Lalo. Muchísimas gracias de corazón. La verdad que me hubiera gustado despedirme con una música tuya cantándome, pero será la próxima cuando vos lo puedas hacer. ¿Qué querés que te cante? Amor salvaje, necesito escuchar ya. Es que, una estrofa al menos. Nos besamos sin decir una palabra. Fuimos cómplices callados del verano, y mis manos temblorosas se quemaron con el fuego, con el cálido fuego de tu piel. Ahí Amor está. Salvaje. Mi vida. Muchísimas gracias, Lalo. Un placer tenerte en Raza Guaraní. Un placer para vos, para mí también. Y es un honor haber confiado en mí para hacer este reportaje. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Lalo. Un placer, y que tenga una dicha, un enorme corazón que tenés, que la satisfacción del mundo y Dios y la Virgen te bendiga siempre para vos y toda tu familia. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias. Bendiciones, Lalo. Chau, chau. Amén, amén.